Buenos días. Tome asiento, por favor. Se me pidió poder compartir con ustedes un pequeño taller sobre el manejo de la ansiedad. Y seguramente es una de las palabras en temas de salud mental más conocidas por todos. Pero primero quiero hacer un sondeo. ¿Quiénes tienen 15 años o menos de edad? 15 años o menos, ok. ¿Quién tiene de 15 a 20 años de edad? ¿Quién tiene de 20 años en adelante? Está más o menos distribuido, Vamos a intentar responder a muchas de las realidades de las personas que están acá. Al final de cuentas la ansiedad es la misma, sin embargo suele haber algunas diferencias en cada uno de estos rangos de edad, ¿no? Lo primero que quiero hacer, además de hacer este sondeo, es preguntarles, como yo les dije que la ansiedad es algo que normalmente la gente ya conoce. Yo conocí la palabra ansiedad en los primeros años de la carrera. Imagínense, ya hay chicos de 13, 12 años que ya saben bien a qué me refiero cuando hablo de ansiedad. Con lo cual, les quiero preguntar, o díganme ustedes, cuando ustedes escuchan la palabra ansiedad o cuando imaginan una persona ansiosa, ¿cómo se ve una persona ansiosa? ¿Qué síntomas presenta una persona que pareciera estar teniendo un momento de ansiedad, un pico de ansiedad? Yo les ayudo. La respiración parece estar un poco más acelerada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Ok, ¿qué más? ¿Qué más empieza a pasar en la mente o en el cuerpo? Puede haber temblores dependiendo de qué situación me encuentre. ¿Qué más? Come mucho, claro. Desarrolla conductas de compensación. ¿Qué significa eso? Como la ansiedad genera un malestar en general, desarrollo conductas que me produzcan un bienestar inmediato. Comer, comprar, mirar mi serie o lo que fuera, jugar videojuegos, lo que sea que me genere a mí una sensación placentera inmediata. ¿Qué más vemos en una persona ansiosa cuando tiene un pico de ansiedad? Muy bien, hay pensamientos que pueden ser catastróficos, sobredimensionados, relacionados al futuro normalmente, sobre todas las cosas que pueden salir mal, ¿no? Sobre todas las cosas que podrían ocurrir y que pueden terminar afectándome. ¿Qué más pasa? ¿Qué más suele pasar? Estamos hablando de ansiedad. Puedo estar intentando hacer una cosa a la otra. Hay gente que con mucha ansiedad se quiere ocupar de muchas cosas, y la escoba, y busco algo. ¿Por qué? Porque estoy intentando distraer mi mente por algo que no está dejando de pensar, porque está sobrepensando. ¿Qué más nos pasa cuando estamos ansiosos? En algún momento ocurre un bajón, como si la mente se cansara de estar allá arriba en alerta, y después viene como un bajón anímico, ¿no? Y es ahí cuando la gente normalmente se duerme, y es ahí donde la gente empieza a sentirse triste, o es ahí donde la gente podría desarrollar un episodio de llanto. La ansiedad no es una cosa tan sencilla que se pueda resumir en 3, 4, 5 síntomas. Es bastante amplia, es bastante compleja y es bastante diferente entre una persona y otra, claro está, más aún dependiendo de las edades. Pero ¿a dónde quiero apuntar con esto? Cuando las personas nos encontramos ansiosas, partamos de la idea de que todos tenemos ansiedad, ¿no? La ansiedad es una respuesta que busca la supervivencia y el afrontamiento de situaciones que mi organismo considera que son difíciles. Por ejemplo, rendir un examen, decirle a una chica que me gusta, qué sé yo, o pedirle permiso a mis papás, o cualquier situación que yo pueda sentir que pueda estar siendo difícil. De cualquier manera, la ansiedad es una respuesta que me ayuda y me prepara para esa acción que puede ser difícil. Sin embargo, cuando tengo yo un problema de ansiedad, cuando esa respuesta, esa preparación, esa fuerza, esa energía interna que tengo se activa cuando no tiene que activarse, cuando la situación no lo amerita, cuando no hay nada que temer, cuando no hay nada suficientemente importante ante lo cual merezca la pena prepararse, cuando no hay algo que merezca la pena realmente hacer un esfuerzo, que es como siento que mi pareja me la está haciendo y mi pareja está durmiendo, ¿no?
Pero para mi mente ya el tipo está en el boliche con la tipa, digamos, ¿no? Y yo empiezo a sentir ansiedad como si eso estuviera ocurriendo y empiezo obviamente a hiperventilar, empiezo a ponerme nerviosa, empiezo a buscar la forma de corroborar esa información y busco la manera en que mi ansiedad se calme. Ahora bien, si todos podemos ser candidatos, todos nos puede pasar que en algún momento podemos tener un episodio ansioso, sí es verdad que hay gente que normalmente desarrolla algo que se llama un perfil ansioso. Un perfil ansioso es las personas que comúnmente responden a la mayor cantidad de situaciones de la vida de manera ansiosa. Tienden a sobrepensar bastante, ya son personas que llegan al consultorio y te dicen, yo ya era ansioso desde chico. Yo ya me sentía que era muy así. Me aislaba, evitaba todo el rato. Cuando conversaba con alguien, tenía una conversación en mi mente en paralelo a la conversación con la persona con la que estaba. Y muchas veces me desconectaba de la conversación por escuchar a mi mente conversando conmigo misma. Y era como un poco errática en la socialización. Pero me ha pasado, me ha costado fluir, me ha costado ser espontáneo, intento preparar absolutamente todo y como que si una sensación de amenaza viniera hacia mí y que poco a poco me va haciendo sentir cada vez más vulnerable, indefenso, insuficiente. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Les resulta conocido todo esto que yo estoy planteando? No, pues si estamos acá somos la comparsa de los ansiosos, ¿sí o no? Claro, fuerza a los ansiosos, ¿no? Me da ansiedad venir a un taller de ansiedad. Me puede dar ansiedad muchas cosas, ¿no? Me puede dar ansiedad hablar de ansiedad. Con lo cual me hace... ¿Por qué me termina dando ansiedad hablar de ansiedad? Porque la ansiedad se trata o tiene una conducta madre, una conducta central, y es la evitación. Cuanto yo más ansioso soy, a la larga más evito. Por tanto, hablar de ansiedad no es evitar la ansiedad, es todo lo contrario. Por eso hablar de ansiedad me hace sentir un poco de ansiedad, porque comúnmente mi ansiedad anda evitando hablar de eso, pensar en eso, recordarme de eso. Pero el proceso de reparación y de sanación es exactamente eso. Si la evitación es la conducta central de la ansiedad, porque no hay ansiedad si no hay evitación, ¿cómo le voy a tener miedo al perro de la esquina? ¿Cómo me doy cuenta que le tengo miedo al perro de la esquina? Si la volteo para salir, no quiero salir, o si por el contrario me doy la vuelta al otro lado de la cuadra para evitar esa esquina. Probablemente el perro ni siquiera está, probablemente el perro está encerrado, probablemente no representa un peligro, pero el solo hecho de pensar que lo voy a ver y que al verlo me voy a intimidar y al intimidarme me voy a sentir con temor, hace evitar esa cuadra con tal de no toparme con la situación. Hay gente que le pasa lo mismo con el amor. Yo conocí a un muchacho recientemente cuya última relación de pareja fue a sus 19 años. Yo lo he visto en aquel entonces en consulta y luego de 5 años después lo vuelvo a ver cerca de sus 24. Y él me dice, Roque, desde mis 19 años que nos dejamos de ver, él estaba pasando a los 19 años una ruptura amorosa, todos esos 5 años posteriores, yo hice todo lo que vos querrás con las mujeres, menos enamorarme. Yo me propuse y me prometí no volver a enamorarme. Y vuelvo acá a terapia porque me volví a enamorar. Contra todo pronóstico, no pensé que me pudiera empezar a pasar esto y empecé a enamorarme. Y ya empecé a tener ansiedad cuando ni siquiera la chica somos cortejos todavía, vamos saliendo. Y yo no quiero sentir esa sensación desagradable. Es más, fui y llegué a usar mujeres con tal de no sentirme enamorado, porque no quería sentirme vulnerable a lo que alguien haga y que eso me afecte. Esa persona no quería no enamorarse. Esa persona no quería enamorarse, pero en realidad lo que más evitaba era la vulnerabilidad de estar enamorado. La fragilidad que significa amar a alguien y depender de lo que ese alguien haga o diga.
Y sentir que estoy tan expuesto a lo que esa persona haga, diga o deje de hacer o deje de decir, que fue una experiencia tan desagradable la última vez que la evitó a como dé lugar. Con lo cual, la evitación es la conducta central del problema de ansiedad. Cuando esta persona empezó a enamorarse de nuevo, la ansiedad había estado ahí, no había hecho nada con ella. Simplemente la había enterrado, había hecho de cuenta que no estaba, la puso en el maletero y siguió con su vida caminando con ella. Y no se daba cuenta que ahí había un trabajo por terminar, un trabajo por hacer. Que las mujeres, el sexo desenfrenado y demás experiencias no terminaron remediando necesariamente. Cuando yo veo a personas con problemas de ansiedad, noto alguna de estas dificultades que les voy a mencionar. Voy a mencionar 5, que no necesariamente está en los manuales, no necesariamente está en... Bueno, es como lo que yo les voy a compartir, es parte de lo que yo veo un poco en la clínica. Y vamos a hablar un poquito sobre qué hace Dios ante cada una de esos comportamientos o de esas dificultades en particular. Primero, cuando veo personas con problemas de ansiedad, una dificultad muy relacionada a la misma y que se repite en más de una persona, es que suelen ser personas con problemas para expresar lo que sienten. Sus dolores, sus molestias, sus preferencias, sus frustraciones, a las personas con las que lo sienten, y eso es un detalle importante. No es que sean tímidos, no es que la timidez de ansiedad, pues yo puedo ser muy extrovertido, pero yo tengo un malestar con alguien y no le digo a esa persona ese malestar que tengo. ¿Por qué? Porque prefiero evitar la situación que significa ofender, molestar, tener esta conversación difícil. O por diferentes razones. Yo conocí a una muchacha no hace mucho, que me decía que su pareja le dice, pero decime lo que te pasa, decime lo que sentís, decime lo que te molestó, decime. Esta persona en privado luego me cuenta que algo que le estaba costando decirle a su pareja, porque es una pareja recientemente, es que me dice, yo no me crié ni con mi papá ni con mi mamá, eso él lo sabe. Yo me crié con una pareja de tíos. Y como mis padres estaban fuera y yo estaba en casa que yo consideraba una casa ajena y que me hacía el favor de recogerme, que me hacía el favor de recibirme, que me hacía el favor de adoptarme, yo desarrollé la dificultad de no expresar lo que sentía porque yo decía, no quiero decir nada de lo que yo sienta porque no quiero molestar a nadie y porque aquí no siento la seguridad de que puedo decir cualquier cosa y ser quien yo quiera y todo va a estar bien. Siento que ellos me podrían rápidamente botar de su casa y yo quedaría en la calle. Aprendí a suprimir lo que me pasaba. Si me decían, ¿querés ala de presa? Sí, quiero ala. No decía, no, quiero pecho, ¿sabe qué? Me gusta el pecho, me gusta la pierna, me gusta la contrapierna en los pollos. Ella simplemente decía sí a todo lo que le planteaban, a todo lo que le dijeran. ¿Te hace frío? ¿Querés chompa? Ya, estaba muriéndose de frío antes, pero no podía decir tengo frío. Desarrolló la capacidad de suprimir sus propias necesidades. ¿Por qué? Por supervivencia. Hay diferentes razones por las que alguien decide no decirle las cosas a la persona correcta. Por tanto, cuando yo veo a una persona con ansiedad, me empiezo a imaginar y me empiezo a preguntar qué conversación esta persona no está teniendo y debería estar teniéndola. Una conversación con su pareja, una conversación con su mamá, una conversación con su papá. Una conversación con algún hermano o con alguna hermana. ¿Qué conversación esta persona no está teniendo y debería estar teniéndola? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso que yo me trago? ¿Qué pasa con eso que yo decido callar? Por la razón que fuera. A la larga, esa tensión, ese malestar, se queda instalada en el cuerpo. Y la ansiedad, la mayor evidencia de que estoy teniendo un problema de ansiedad, no es solamente mi mente que se dispara, sino es mi cuerpo que empieza a entrar en un estado de alarma y de alerta que yo no comprendo. No comprendo este temblor a las 2 de la mañana, no comprendo esta dificultad para conciliar el sueño, no comprendo este estado de alerta, no comprendo esto que me está pasando. ¿Por qué?
porque no hay ningún peligro. Pero es quizás mi cuerpo hablando lo que mi boca no estaba hablando. Es quizás mi cuerpo manifestando lo que mi boca después de mucho tiempo sigue tragando y sigue tragándose y sigue tragándose. El problema es que uno piensa que si esto me pasa en la noche, el problema es la noche. Y entonces a las 6 de la tarde ya empiezo a pensar, ay no voy a dormir, ay no me va a venir esto, ay no lo que fuera. ¿Sabe qué piense? ¿Qué conversación no estoy teniendo y debo tener? Con la persona correcta. ¿Qué conversación no estoy teniendo y debería estar teniéndola? Hay mucha gente que vive así con su relación de pareja, sufre de ansiedad. Muchas parejas dicen, yo no te quería decir nunca esto porque pensé que te ibas a enojar, porque pensé que me ibas a herir, porque pensé que iba a ser peor. ¿Cuánto tiempo sufrió no diciéndolo? Solamente por no pasar por la vergüenza de haberlo dicho. Y no haberlo dicho fue peor que haberlo dicho a la larga. No haberlo dicho por mucho tiempo fue peor que haberlo dicho. Porque haberlo dicho fue un momento de incomodidad bien puntual, pero ya siento que descargué, siento que ya lo dije, siento que debía decirlo. Pero tragármelo, pero que toda esa tensión esté conmigo, no ha hecho más que empeorar las cosas. Segundo comportamiento, pero antes de entrar en cada uno de los comportamientos, voy a hablar de qué hace Dios con esto, de cómo podemos entender nuestra relación con Dios cuando la dificultad es esta. Dios se presenta, y antes de aclarar de lo que voy a hablar de Dios, una de las cosas que más me suele pasar cuando hablo de ansiedad es que termino hablando de amor. O la gente que empieza hablándome de ansiedad termina hablándome de amor, sobre todo de desamor. No es un detalle menor la relación muy estrecha entre la ansiedad y el amor. Sí, es verdad, es un problema de salud mental la ansiedad, sí, pero es un problema amoroso fundamentalmente. De desamor, de inseguridad amorosa, de sensación de rechazo o de abandono, de experiencias difíciles en el terreno del amor, tanto en la familia como en la pareja, pero también entre los amigos, donde yo no me siento seguro, donde yo no me siento amado, donde yo no me siento reconocido, donde yo no me siento legitimado, donde no siento que lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo pueda, cuenta. Por tanto, la primera característica y la más importante del Dios al que conocemos y al que predicamos es que es un Dios que ama. Podrá sonar muy repetitiva esa frase, pero entiéndalo en su más sentido profundo relacionado a la ansiedad. Si la ansiedad acarrea consigo una serie de experiencias desagradables en torno al amor, y Dios es el amor, la fuente inagotable del mismo, probablemente sea un grandísimo recurso en nuestra vida. Pero ¿qué hace Dios con alguien que se presenta con ciertas dificultades para decir y tener la conversación que no está teniendo con la persona que debería estar teniéndola? Es que Dios se presenta como alguien a quien sí le puedo hablar, tal y como me siento, tal y como lo vivo, tal y como lo pienso. Porque Él no se escandaliza sobre lo que sentimos, Él no se escandaliza. Ay, ¿cómo vas a pensar eso? Ay, ¿cómo vas a pensar esto otro? ¿En serio pensaste terminar con tu vida? ¡Ah, qué pecadora! Dios no se espanta de eso, Dios no se espanta ni siquiera de eso. Para empezar, Él ya lo conoce. O sea, no hay nada que yo le pueda decir que Él ignore por completo. Pero además de eso, Dios es experto en sufrimiento humano. Ningún sufrimiento le intimida. Ni la persona que se está divorciando, ni la persona que perdió el trabajo, ni la persona que se quedó sola en la vida, ni la persona que perdió lo más preciado que tenía, ni la persona que ha sido víctima de un engaño, de una estafa o de una infidelidad. Ningún sufrimiento, ni todos juntos, escandalizan ni espantan, y Dios no se corre de ninguna de esas conversaciones.
Ay, Rocky, ¿qué pasa si yo una vez me peleé con Dios y lo culpé por lo que le pasó a mi abuelito? No importa, él no se pone rencoroso. No es que te va a decir, claro, después de culparme lo que te pasó con tu abuelito, ahora venís y me contás, ¿no? Con que ahora me necesitas. Dios no es como nosotros. Nosotros actuamos así. Él no es como nosotros. Él no lo toma en cuenta, no lo considera, no piensa que es importante, porque su misericordia se renueva todos los días. Y su palabra en la primera de Pedro dice, descarguen en Él todas sus inquietudes. ¿Todas sus qué? Todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Dios se ocupa de usted y de mí. Dios se hace cargo de lo que nos pasa. Dios se pone el mandil para trabajar con nosotros. Dios no va a darnos solamente una palmadita en la espalda cuando le digamos lo que nos pasa, o lo que muchos varones decimos cada vez que escuchamos a un varón sufrir. Si mi amigo me dice, te cuento que estoy mal porque mi padre o porque no sé qué, o mi corteja, lo que fuera, ¿sabe qué es lo que dice? Puta, qué cagada. Ese es el concepto por excelencia de los varones. Mira, qué cagada, hermano. Hasta ahí llegó la capacidad para consolar. Hasta ahí llegamos, ¿no? No hacemos mucho más. Lamentarnos y decir, cha, qué cagada. Ojalá todo pase, viejo. No, hasta ahí llegamos. Ojalá todo pase, viejo. Es como, no sé, el 10% de los varones termina llegando hasta ahí. El resto, no salimos del lamento. Y la frase famosa es, puta, qué cagada, ¿no? Dios puede muchísimo más que eso. Dios va muchísimo más allá que eso. Dios es mucho más que eso. Y Dios soporta mucho más que eso. A veces no decimos porque no queremos preocupar. Bueno, Dios no se va a preocupar, Dios se va a ocupar. Ay, no quiero preocupar a mi madre. Dice, Dios se ocupa de ustedes. Él no se va a preocupar por vos, se va a ocupar de vos. No lo vas a estorbar. No lo vas a hacer menos Dios. No te va a amar menos. No le va a significar nada. Su amor no se mueve. Su amor no se agota. Su amor no se retira fácilmente. Podés confiar en Él. A veces podés decirle, claro, lamentablemente en la medida en que más pasa el tiempo, estas cosas que no podemos expresar, en vez de decírselas a Dios, se las decimos a ChatGPT. ¿Sí o no? ChatGPT, mi terapeuta gratis. Entonces le digo, Chat, me peleé con mi mamá. No sé si deba decirle esto. No sé si deba decirle esto otro. ¿Vos qué pensás? No es que estoy en contra ya, pero ¿sabe qué? Dios es el ChatGPT que siempre tuvimos. Dios es el ChatGPT que siempre tuvimos y no tenemos que pagar suscripción. Y no es que a la quinta pregunta te diga, mira, sabes que tenés que pagar, Choco. Más de eso ya no te puedo dar. Dios no es eso. Dios es mucho más que eso. Quizás no te la da la respuesta exacta de decir, tenés que hacer eso. Quizás no se resuma en una respuesta de qué es lo que tenés que hacer, sino que Dios en la intimidad, en la oración, en el momento a solas, en el momento sincero, te susurra al corazón, te abraza y te dice que todo va a estar bien, que Él está con vos. Segundo comportamiento, voy más rápido. Yo le dije que cuando veo a personas con problemas de ansiedad, normalmente veo algunos comportamientos asociados a la misma. El primero eran personas que ¿qué les cuesta qué? ¿Qué les cuesta qué? Expresar, sobre todo expresar lo que les pasa, lo que sienten, lo que viven, ¿sí? Eso. 2. El día de ayer, bueno, algunos de ustedes sabrán, otros no, falleció un cantautor muy importante en la música boliviana en los últimos tiempos. Y yo escuché por ahí en redes sociales un detalle así, Leo Rosa se llama. Es probable que él se haya quitado la vida, según informan las autoridades y la familia. Y no me acuerdo qué persona escuché decir que ya son 3, en menos de un año ya son 3 músicos bolivianos que deciden quitarse la vida por diferentes problemas asociados a la depresión. Pero esta persona decía, quizás los más extrovertidos nos cueste más hablar desde este lugar de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los extrovertidos viven en una fachada, en una imagen.
no digo que eso sea lo que le haya pasado a este muchacho, pero quiero decir, es una interesante reflexión esta que estamos diciendo, porque a veces uno piensa que el tímido es el que la pasa mal, que el que está ahí aislado a un lado es el que la pasa mal. A veces el payaso del curso la puede estar pasando peor. Y el pronóstico es peor, ¿sabe por qué? Porque no puede expresar, el payaso del curso no puede llegar al curso a sentirse triste, porque eso juega en contra del personaje que ha armado y va a tener que tragárselo. ¿Por qué? Porque tragárselo es la única forma de mantener vivo al personaje atacando a la persona. Pero a la larga eso no hace más que minar la propia salud mental, llenarlo de ansiedad y depresión. Y eso hace a la larga que afecte mucho la salud mental de la persona. Por tanto, no piense solamente en los tímidos, piense también en los más extrovertidos, porque a ellos también les cuesta mucho hablar de lo que les pasa, hablar de lo que sienten, hablar de lo que les molesta o que les duele. Segundo comportamiento. Las personas con problemas de ansiedad suelen ser personas que desarrollan una capacidad para evitar cualquier situación que consideran como amenazante. Ya hemos hablado de la evitación. ¿Qué hace Dios con ese comportamiento bien desarrollado? Evito continuamente cosas. No, mejor no voy allá porque por ahí pasa esto. No, mejor no hago esto porque por ahí me van a decir esto otro. No, mejor no digo esto porque por ahí quedo desubicada. No, mejor por ahí no voy por este lado porque por ahí quién sabe me topa no sé qué cuánto. Vivir evitando malestares, situaciones vergonzosas, dolorosas, incómodas o lo que fuera, es parte del repertorio de la conducta normal de una persona con problemas de ansiedad. ¿Qué hace Dios con ella? Dios se infunde coraje. Porque si la evitación es a la larga aislarme de toda situación que pueda dolerme, que pueda hacerme difícil, que pueda hacerme complicada, a la larga quien más huye se va haciendo más pequeñito, va sintiéndose más indefenso, va sintiéndose más frágil, va sintiéndose cada vez que puede menos cosas. Porque si en su mente empezó a evitar 20, 50 situaciones en una semana, a la larga esa persona va a sentir que puede afrontar poquitas cosas. Evité 50 cosas en esta semana, 50 momentos en donde yo pude quedar mal, pude quedar en ridículo, pude sentirme que era mala persona, empecé a evitar un montón de cosas y a la larga me siento indefenso. Dios infunde coraje, porque si la evitación me hace retroceder, el coraje me hace avanzar. Porque si la evitación me hace esconderme, el coraje me hace mostrarme, exponerme. Las personas con ansiedad evitan la exposición, cualquier cosa que los deje mal parados o en ridículo. El coraje te hace decir, ok, si tengo que pararme enfrente de un público, lo voy a hacer, no pasa nada. ¿Voy a estar un poco nervioso? Sí, voy a estar un poco nervioso, pero no pasa nada, igual lo puedo hacer. Me da el coraje de ir al lado contrario a lo que la ansiedad me está diciendo que deba ir. Si la ansiedad me dice salí de acá, rajá, andate corriendo, estás en peligro, el coraje me hace decir no, esto para mí es importante, esto lo quiero hacer, esto es importante para mí, esto me dicta mis valores y esto es lo que Dios quiere que yo haga. Dios infunde coraje y nos lleva a entender que Él tiene el control de todo lo que no depende de nosotros. Y una de las cosas que más les cuesta a las personas con ansiedad es justamente sentir que hay muchas cosas que no dependen de sí mismas. Le gustaría tener el control de todo. En vano, porque en la vida siempre van a haber momentos y situaciones que no vas a poder controlar. Es más, poquitas cosas en la vida puedes controlar. Poquitas cosas en la vida puedes controlar. Son muchas más las cosas que no podés controlar. ¿Quiénes están en pareja? Levanten la mano. ¿Quiénes están en pareja? O sea, no aquí me refiero que tienen una relación de pareja. Tienen algo, alguien, no sé, algo. Perro que les ladre, no sé. Ok, por allá hay una pareja, qué sé yo, por acá tienen a una pareja, bien. Bueno, los que viven en pareja o los que están en pareja o los que tienen pareja, ¿ustedes pueden controlar que su pareja los ame? ¿Puede controlar que su pareja los ame o no? O sea, puedo atenderlo, cuidarlo, protegerla, consentirla, atenderla, pero controlar que esa persona me dé su amor, pucha, no lo sé. Peor si
¿me va a amar para siempre? ¿Me va a amar para siempre? ¿Me va a amar para siempre? Pero me dijo que me iba a amar para siempre. ¿Me va a amar para siempre? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es complicado, sí, por supuesto, complicadísimo. Pero a pesar de eso, ¿vale la pena amar? Sí. Porque nadie dijo que el amor tiene que estar garantizado. El único amor garantizado es el de Jesucristo. El único amor garantizado es el de Dios. ¿Sabe qué? Ni el de sus hijos es garantizado. Y se lo digo a las personas mayores. Ni el de sus hijos, ay sí, mi hijo es prendidísimo, a mí lo que fuera. Ni el de sus hijos es garantizado. Ok, usted puede garantizar el suyo hacia ellos. Nada de lo que ellos hagan puede hacer que yo no sé qué cuánto. No lo sé. Hasta el amor más fuerte, el de un padre o una madre hacia un hijo, es fuertísimo, es de lo más fuerte que hay. No existe cosa en el plano terrenal tan fuerte como eso, salvo algunas excepciones de gente que nunca debió tener hijos, pero ese es otro caso. Pero el resto del 98% de los papás, el amor que uno tiene por sus hijos es el amor más maravilloso que hay. Hasta ese amor no lo tenemos garantizado. El que sí tenemos garantizado es el de Él, el que no se retira, el que no quita la mano, el que no se arrepiente de haber amado, que es el amor de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo. Yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La palabra de Dios representa la actitud de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios dice, no retira en la vida real aquello que Él ha dicho en su palabra, con lo cual, cuando suframos por situaciones que escapan de nuestro control, cuando estemos evitando, creyendo que podemos controlar todo lo que nos afecte, piense es que hay un Dios que nos cuida, que nos infunde fortaleza para enfrentar lo que no podemos seguir evitando y que nos da la tranquilidad de saber que podemos caminar y que todo el resto de las cosas se van a ir ordenando a la manera de Dios. No a mi manera, pero a la manera de Dios, porque Dios tiene el control. Tercera actitud, ya voy cerrando. La tercera actitud dice, las personas con problemas de ansiedad suelen ser personas que han vivido algún suceso traumático, difícil, impactante, y que ante la más mínima situación que se le parezca a ese evento, les invade una alarma que se podría considerar como innecesaria por el momento. ¿Recuerdan al muchacho que le hablé de que la experiencia del amor fue tan desagradable que prefirió vivir muchos años sin enamorarse? Él llega a la terapia diciéndome, Roque, siento que no siento amor. Eso me asustó un poquito, ¿no? De psicópata, digamos, ¿no? Siento que no siento amor, porque la última vez que sentí amor, sentí dolor. No quiero sentir amor. Suprimí el amor. Intenté poner al amor en un cajón. Yo ahora, cuando veo una chica, veo un target, veo un objetivo, veo algo que vencer, veo un logro que desbloquear. Y cuando eso ocurre, se me viene abajo todas las ganas de estar con esa persona. ¿Por qué? Porque solamente busco mi instinto cazador y una vez consigo a la presa, la dejo ahí botada. Me preocupa eso. El chico es un chico de familia católica y me dice, no quiero vivir mi vida así, yo quiero ser papá, yo quiero tener una esposa, yo quiero tener una familia. Me preocupa eso. ¿Sabe qué? Hay chicos de su edad que no se están preguntando las consecuencias de cómo viven el amor, porque viven el amor de una forma tan desequilibrada, viven el amor de una forma tan ligera, viven el amor de una forma tan desencarnada que piensan que después amar, tener una familia, ser papá es como apretar un botón. Ah, ya listo, ya soy fiel, digamos, ¿no? Ah, ya listo, ya soy fiel. Mi madre, en su época no conversa, debe estar por ahí, ella me decía, hijo, estate con las mujeres que te dé la gana, pero cuando te cases solo con una. Ya, yo analizando un poco las enseñanzas de mi madre, alguna vez la obedecí, digamos, pero en otro momento de mi vida la cuestioné. Y dije, no sé si mi madre tendrá razón en ese sentido, porque yo he visto personas que han vivido su juventud muy desorganizadamente, desordenadamente, que cuando fueron al matrimonio, más o menos terminó siendo medio igual.
con un poquito menos de vergüenza, o con un poquito más de vergüenza, pero no ha cambiado sustancialmente. ¿Por qué? Porque no es como apretar un botón. Usted a su mente no le puede dar todo el tiempo placer, dopamina, placer, dopamina, placer, dopamina, dopamina. La dopamina es la sustancia cerebral que hace que uno se sienta bien instantáneamente. Es la hormona de la gratificación. Y cuando uno la tiene y se acostumbra a tenerla, luego siente que la necesita y no la tiene y la busca considerablemente. Una buena vida, una vida estable, es menos dopaminérgica, es menos intensa, pero es más estable. Es menos intensa, pero es más estable. Yo he conocido personas que han salido de relaciones tóxicas, ya vamos a hablar un poquito de ello, de relaciones altamente intensas, intensos cuando se aman, intensos cuando se pelean, intensos cuando se reconcilian, intensos cuando se celan. Y es una intensidad tan grande que cuando eso por fin se termina, porque a veces las amigas tienen que terminarlo, ¿no? A veces los amigos tienen que ya, como sale, a veces las familias con una denuncia tienen que hacer que eso se termine. Y una vez que se termina y esas personas se sanan, la siguiente relación que tienen no es tan intensa. ¿Sabe qué dicen? Ay, ya no siento lo mismo, creo que no lo amo. El tipo buen tipo, te respeta, te cuida, trabajador, todas las características que vos podés querer. Ay, es que yo no siento lo mismo. Obvio, quemaste tu cerebro en una relación altamente intensa, donde ya no podés concebir que una relación sea estable, sino inestable e intensa. Quemaste tu afectividad creyendo que así deberían ser las relaciones intensas, y las relaciones sanas y el amor sano no es tan intenso, es más estable. Amén. Amén. ¿Qué hace Dios con las personas que tienen sucesos traumáticos que cuando los recuerdan, cuando están en una situación parecida, les desata una alarma que hace querer evitar esa situación? Y este muchacho me decía, quiero enamorarme, siento que es una buena chica, pero al mismo tiempo siento que es mi verdugo, siento que es la persona que tiene un cuchillo detrás de su espalda para herir mi corazón en cualquier momento en el que ella pueda aprovechar. Y empiezo a ver todas las cosas a donde me puede ser infiel. Ese colega de trabajo, las horas hasta tarde, ese amiguito. Empiezo a detectar todas las situaciones por las cuales, y ¿sabes qué, Roque? No quiero pensar en eso. Esa chica no me ha hecho nada, esa chica me calma, esa chica me quiere, siento que yo tengo un problema. ¿Qué hace Dios con las personas que tienen sucesos traumáticos que evitan y que ante la más mínima situación que se le parezca genera un estado de alarma? Dios sana su memoria herida. Dios sana la memoria herida. Dios no va a cambiar tu pasado. Dios no va a cambiar mi pasado. Las cosas que pasaron desagradablemente, pero Dios me va a limpiar todo el significado negativo que yo he ido construyendo en torno a esos eventos, toda la victimización que creé en torno a ese evento, toda la fragilidad y la vulnerabilidad con la que yo me sentí en ese momento, toda la desprotección con la que viví después de ese evento, toda esa sensación de culpa con la que yo viví después de ese evento. Eso Dios lo puede limpiar. Dios no puede eliminar de tu mente quizás esa situación desagradable, porque al ser muy fuerte probablemente no te vayas a olvidar nunca. Pero Dios puede cambiar el relato, la manera en cómo te acercas a esas cosas, la forma en cómo te acordás todo aquello, la manera en cómo te contás a vos mismo la historia de eso que pasó. Vos podés ser libre para poder contar ese suceso traumático como un testimonio, como un aprendizaje de vida, como una experiencia que te hizo ser la persona que sos. Es verdad, no fue doloroso, me hubiera gustado que no ocurra, pero Dios me ayudó a integrarlo a mi vida para fortalecerme como persona y para hacerme madurar. Dios no lo quiso probablemente. ¿Quién va a querer que un hijo sufra semejante cosa? Pero Dios me calma, Dios me ayuda, Dios me cuida. Mi hija está aprendiendo a caminar. Ya está dando sus primeros pasos, mi primera hija. Y ya se ha caído un par de veces, y créanme que a mí me hubiera gustado evitar todas esas caídas y que aprenda sin caerse una sola vez. Después entendí que no era posible,
que si yo evitaba todas sus caídas, ella nunca aprendía a caminar. Que mi función no era evitar caídas, que mi función era ayudar a levantar. Que mi función era evitar la mayor cantidad de caídas posibles, pero las que no puede evitar, que ella me encuentre para levantarla. Lo mismo hace Dios con nosotros. Hay caídas que Él no va a evitar, no las va a evitar, pero créame que va a estar ahí para levantarla, que va a estar ahí para levantarla. Dios sana la memoria herida. Dios cambia el significado de las cosas que nos pasó. Y termino con esto. Las personas con problemas de ansiedad, muchas de ellas, repasemos los 3 comportamientos. El primero, les cuesta expresar lo que les pasa. El segundo, viven evitando todo y a como dé lugar. Y el tercero, prenden una alarma que les hace recuerdo a un momento traumático. El cuarto, muchas personas con problemas de ansiedad noto que han convivido continuamente con personas que ejercieron sobre ellas comportamientos narcisistas, abusivos emocionalmente o incluso psicopáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hablamos de desamor, quizás no es un acontecimiento traumático así enorme, fuerte, pero han sido daños continuos, pequeñitos pero continuos, como una gota que termina perforando la piedra, daño tras daño, tras daño, tras daño, tras daño, tras daño, muy sutilmente, no me daba cuenta. De pronto me sentía un inútil y no supe en qué momento me sentía un inútil. De pronto me sentí fea y no supe en qué momento me sentí fea. Claro, esta persona continuamente me decía cosas sobre mi cuerpo. Esta persona continuamente me decía cosas sobre mi imagen. No me daba cuenta, me sentía un inútil. Claro, esta persona de vez en cuando hacía comentarios chistosos sobre mi capacidad y después de pronto a la larga, los años, me empecé a sentir que no valía nada. ¿En qué momento pasó esto? No hubo un acontecimiento enorme, no hubo una situación que mi mente pueda marcar como un antes y un después, pero esa exposición continua a personas que ejercían un abuso emocional sobre mi persona empezó a generarme un daño que yo antes no tenía. No me di cuenta. A muchos nos pasa ese tipo de cosas. Ex parejas, ex jefes, ex compañeros de colegio o compañeros de colegio. Papá, mamá, hermanos, primos, entornos de primos. Empieza a identificar cuáles son esos entornos que podrían estar minando mi propia salud emocional. Quizás son muchos, no puedo huir de todos. Hay algunos ante los que me puedo distanciar, en el caso de amistades, por ejemplo. Hay algunos entre los que no puedo distanciarme. Debo aprender a distanciarme emocionalmente de las cosas que me dicen. ¿Qué hace Dios con todas esas personas? Te prepara para enfrentar, para encarar. Dios ha encarado personas hostiles. Cristo se ha relacionado con la hostilidad misma. Estuvo 40 días en el desierto y Satanás ahí. Satanás es el más hostil de todos los hostiles, el más narcisista de todos los narcisistas, el más psicópata de todos los psicópatas, el padre de la mentira. Jesús estuvo solo delante de él. ¿Cómo le respondía Jesús a Satanás? Le respondía a todas sus presunciones. Jesús fue sabio. Jesús da sabiduría. Dios da sabiduría para saber cómo tratar a ese jefe hostil, para saber cómo tratar las críticas continuas de mi mamá. Jesús da sabiduría para saber cómo lidiar con esa persona que sin querer, queriendo o queriéndolo me hace daño y me genera ansiedad ante el solo hecho de pensar que voy a llegar a escucharlo o a escucharla. Dios te da sabiduría, actúa con sabiduría. Porque quizás son personas que te quieren y que vos querés, pero también las personas que nos quieren nos hacen daño. Yo, cuando quiero, termino haciendo daño igual. A veces lo reconozco, otras veces se me pasa, otras veces no lo sé. Pero Dios nos regala, Cristo nos regala la posibilidad de ser sabios. Cuando Cristo estaba siendo juzgado y le preguntaron,
¿eres tú el rey de los judíos? ¿Quién le hizo esa pregunta? ¿Quién no quería saber la respuesta? Solamente lo estaba intimidando. No quería saber la respuesta. Quería jugar simplemente a ver qué pensaba este. Jesús le dice, con pocas palabras, tú lo has dicho. Jesús se ahorra las palabras con los hostiles. No se pone a dar grandes enseñanzas, grandes explicaciones, grandes parábolas. Con los hostiles es concreto, directo, conciso, lo estrictamente necesario. Tú lo has dicho. En aquella oportunidad también, cuenta la Escritura, que se acercaron unos fariseos a decirle, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos darle los impuestos a los romanos o no? En aquel entonces el pueblo judío rendía sus impuestos, iban al imperio romano que los tenía esclavizados. Cuando un fariseo le hace esta pregunta, que también era judío, delante del resto de personas, intenta probarlo, porque cualquiera de las dos respuestas que dé iba a ser un problema. Si Jesús decía, sí, hay que darle el impuesto a los romanos, este es un falso, este no nos va a salvar de nada, iba a decir el pueblo. Este es un tipo pro romanos, rinde para Roma, patea para el arco contrario. Pero si él hubiera dicho, no hay que dar impuesto a los romanos podrían considerarlo un acto de sublevación, de rebelión. Y eso tenía sus consecuencias. Y como Jesús tenía que seguir su obra, Jesús en su infinita sabiduría dice, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Den al César el César es el emperador romano. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque la monedita tenía la cara del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa sabiduría que te va a llevar a responder la hostilidad en tu vida, esa sabiduría te la puede dar Dios.